bienvenidos, queridos amigos y hermanas, a este nuevo capítulo de Agua Viva. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes y poder explorar nuevamente la palabra de nuestro Dios. Hermana Hilda, ¿cómo se encuentra usted? Bien, gracias a Dios. Contenta de poder estar nuevamente junto a ustedes. Qué bien, qué bueno que estamos contentos, eso es sumamente importante y esperamos que todos ustedes, donde quiera que estén también entonces muy atentos a lo que vamos a estar estudiando, analizando en esta oportunidad, en este espacio Agua Viva. ¿Qué más nos puede decir la hermana Hilda con respecto a lo que vamos a estar tratando en esta oportunidad? Con decirle el título van a quedar ya más o menos claros. Hoy día vamos a tratar a Jesús en la Biblia. Jesús en la Biblia. Mire qué interesante eso, qué importante. Y una vez, cuando recién empezamos, hermana Hilda, recuerdo de que hablábamos la importancia de la Biblia porque es el único autor que está presente cuando la estamos estudiando, cuando la estamos leyendo. Y justamente el autor es Jesús mismo. Sí, podríamos preguntarnos o pensar, hermano Cristian, de que Jesús aparece en Mateo. Claro, o en los evangelios, en el Nuevo Testamento. Sí, a lo mejor pueden algunos pensar eso, pero en realidad Jesús está presente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y eso, bueno, obviamente no vamos a poder viajar por todos esos libros de la Biblia, 66 libros, para dar fe de lo que vamos a hablar. Pero sin embargo vamos a analizar la estructura de cómo está estructurada la Biblia y específicamente la primera parte, que sería el Antiguo Testamento. Sí, Jesús dijo en Lucas 24:44, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Exacto, esas palabras de Jesús, hermana Hilda, fueron dichas en un contexto muy especial. Fueron las palabras que él le dijo a sus discípulos después que resucitó, después que se presentó ante ellos. Porque los discípulos, ¿cómo estaban? Felices por todo lo que había pasado. No, completamente devastados. Pero Jesús les recordó, yo se los había dicho anteriormente, de que todo lo que estaba escrito, ¿dónde? Como dice el texto, que lo voy a leer lo textual, hermana Hilda, aquí. Allí en San Lucas capítulo 24, versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Sí, así es. Y bueno, la Biblia tiene una estructura, no son solamente escritos que uno a veces tiene apuntes y ¿Sí? los tiene como todos desordenados. La Biblia tiene una estructura y podríamos decir que se divide el Antiguo Testamento en Sí. 4 secciones, en 4 grandes bloques, ¿ya? Exacto. Que partiríamos con el Pentateuco, Sí. que son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿cierto? Todos los conocemos, el Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Hermana Hilda, quería hacer hincapié en eso. ¿Por qué el nombre Pentateuco? Porque Pentateuco significa 5 libros. Penta viene de 5 y Penteuco o Teuchos, la palabra original hebrea, significa libros. Por lo tanto, son los primeros 5 libros de la Biblia que son considerados como la ley de Moisés. Sí, o también a lo mejor han escuchado algunas veces hablar de la Torá. De la Torá también, que es un término judío que hasta el día de hoy el pueblo judío tienen vigente para ellos la Torá, que son estos primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como los que usted también obviamente ha mencionado. Y también otro bloque son los libros históricos, ¿ya? ¿Le gusta la historia, hermana Hilda? Me gusta la historia. ¿Es buena para la historia? Sí, me gusta. Yo no me considero muy bueno para la historia bíblica, en la historia, por ejemplo, de los personajes, de las historias de los jueces, por ejemplo, de los reyes, pero hay grandes enseñanzas también a través de estas historias.
Sí, es que me gusta, hermano Cristian, porque no hay mucho que interpretar. Claro. Generalmente las historias son literales, así como las narra la palabra de nuestro Dios, es como sucedieron. Y esos actos de repente, a veces que aparecen, ¿cierto? Todos esos milagros son así, literales, no es una interpretación. Por eso me gusta, es más fácil también explicarlo. Sí, y de ahí, de todas esas historias, uno puede extraer un Una mensaje enseñanza espiritual para nosotros. Junto con los libros, tanto el Pentateuco, los libros históricos, tenemos también los libros poéticos, ¿ya? Y que estos libros poéticos los encontramos en estos libros que están muy juntitos, que tenemos Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Allí están 5 libros poéticos donde hombres, entre ellos el gran sabio Salomón, entre ellos también un hombre muy sufriente, hermana Hilda, que sufrió una barbaridad, como fue el siervo Job, y así tenemos también el salmista o el rey David, que nos dejó hermosos salmos, y allí entonces encontramos enseñanza valiosa en estos libros poéticos, conocidos así. Sí, ahí a veces hay como refranes bíblicos, ¿sí? Como estos juegos de palabras en los cuales uno le deja un pensamiento, una advertencia muchas veces en los proverbios. Exacto, y de hecho nos enseñan a orar los proverbios, los salmos, cómo acercarnos a Dios, cómo la actitud del corazón al acercarse a Dios. Por ejemplo, hay un salmo precioso que dice, el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y no te olvides nunca de todos sus beneficios. Nos damos cuenta cómo nos instruyen, cómo nos guían en nuestra manera de acercarnos a Dios, cómo adorar y cómo vivir diariamente todos los días. Sí, y las expresiones de los salmos también nos revelan los diferentes estados de ánimo que podemos tener como seres humanos, sí. Y dentro de los diferentes estados de ánimo que también hay una parte de adoración. También podemos estar adorando o pidiendo a Dios aquello que necesitamos, aquella falta que nos hace interiormente. Exacto, y de hecho la adoración, hermana Hilda, no tiene que darse solamente cuando estamos bien, felices, con gozo. No, la adoración a Dios tiene que entregarse en cada situación, en cada actitud, en cada circunstancia que estemos. Si estamos desanimados, tristes, con pena, tenemos que adorar a Dios en esa condición, en el sentido de buscar a Dios pidiendo su ayuda. Y los salmos, los proverbios, todos nos ayudan, porque de hecho, por ejemplo, el libro de Proverbios, conocido como un libro lleno de sabiduría, donde nos enseña cómo vivir diariamente, consejo a los padres, a los hijos, el cuidado que tenemos que tener con respecto a las cosas de este mundo, y así muchas hermosas enseñanzas. Y después tenemos otra sección que sería los libros proféticos, donde allí tenemos profetas conocidos como los profetas mayores y los profetas menores. ¿Algún profeta mayor que recuerde, hermana Hilda? Isaías, conocido como el profeta evangelista. Sí, tenemos el profeta llorón, conocido como el profeta llorón, que es el Jeremías, y que escribió también el libro de Lamentaciones, también considerado como profético porque fue escrito por el profeta Jeremías. Y así tenemos otros más menores como Jonás, Joel, Amós, Abdías. Bueno, pero ¿qué nos enseña esta sección, hermana Hilda, de los profetas? Nos enseñan, y de hecho fue a lo que el mensaje que ellos tenían que entregar al pueblo. Yo siempre, hermana Hilda, he considerado que los profetas tuvieron una tarea demasiado difícil, porque no era cualquier cosa ir a entregar un mensaje, y no siempre era el mensaje que los oídos querían escuchar. Sí, bueno, nos gusta dar como buenas noticias, ¿no? O sea, pero sin embargo, las noticias que a veces por la misma, como consecuencia de nuestro actuar también, sí, el pueblo tenía a veces no la mejor consecuencia.
Importante también recalcar que estos libros, en especial el Pentateuco, que hay como muchas reglas, como muchas leyes. Sí, exacto. Pero la Biblia no solamente eso, ni que sí, que no, que esto, aquí. Prohibiciones. Sí, sino una estructura. A nadie nos gusta el no. El no, exacto. Eso estaba pensando en una isla, que a nadie le gusta que le digan no. Una negación. De hecho, cuando uno va conduciendo en el vehículo y hay un disco pare, uno ya tiene que detenerse, empezar otra vez. Ahí ya tenemos inmediatamente una ley, una prohibición de Ahora, ¿por tener. qué Dios habrá dejado esas leyes? El mismo ejemplo que usted está dando. ¿Qué pasa si yo en el disco pare me doy el gusto y no paro? Hay un riesgo. Hay un riesgo. Sí. De que, bueno, el riesgo más grande sería, yo estoy colocando en peligro mi existencia, mi vida. Exacto. Y no solamente en mi vida, sino con quienes voy también. Y la de los que tienen la preferencia, digamos, en ese sentido. Y esa, entre comillas, es seguro que cada uno que tiene un auto tiene que tener seguro obligatorio, que le llaman. Sí. No, ese seguro obligatorio de vida es entre comillas solamente, porque nada nos asegura de que vamos a salir ileso ante transgredir una ley de tránsito. Creo que esto mismo que estamos mencionando, hermana Hilda, tiene que ver mucho con esto que bien usted hablaba sobre las leyes y todo eso, porque los primeros 5 libros, que el Pentateuco, está formado por muchas leyes. Sí, pareciera que solamente nos muestra lo que podemos y lo que no podemos hacer, pero claro, revela algo más, revela un pacto, podríamos decir un compromiso a lo mejor, que hay entre Dios y su pueblo especial, ¿cierto? Sí. Y que revela también el carácter santo de Dios y cómo quería que su pueblo también tuviera ese carácter. Exacto. Las cosas que Dios permitía y no permitía revelaban su propia forma de ser. Claro. ¿Ya? Y quería implantarlas a nosotros a través, a lo mejor no fuimos capaces de entenderlo, de que eso no eran algo, era una enseñanza especial que Dios nos estaba dando a nosotros. Exacto, esa es la palabra clave, creo yo, hermana Hilda, la enseñanza. ¿Qué quiere enseñar Dios a través, o qué le quería enseñar Dios al pueblo escogido, que Él escogió, el pueblo de Israel, con respecto a entregarle todas estas leyes que los primeros 5 libros están presentes allí? Pero sin embargo, aquí es interesante y algo que no podemos dejar pasar, que es que decir leyes es una palabra muy ambigua, que involucra muchas cosas. Por lo tanto, en los primeros 5 libros de la Biblia, claro, habían leyes, pero habían leyes para diferentes situaciones, para diferentes cosas. Y como la primera de ellas, que era una de las más importantes, considerando el simbolismo que tenía, ellas eran las leyes ceremoniales. Y estas leyes ceremoniales eran sumamente importantes para el pueblo, como también eran las leyes civiles, leyes ceremoniales y leyes civiles, completamente diferentes, pero cada una de ellas tenía un propósito, y ese propósito siempre iba con el fin de protegernos, con el fin de enseñarnos, de mostrar algo. Sí, por ejemplo, las leyes ceremoniales, ¿sí?, es lo que a lo mejor uno puede pensar en rito, en pasos, ¿cierto? Sí. Que conforman algo. En este momento pensamos, por ejemplo, en las leyes de los sacrificios, ¿cierto? Sí. Cómo tenía que presentarse la persona, cómo era el ritual que tenía que hacer, cómo tenía que ser el animal, todas esas cosas. A pesar de que había una estructura, tenía un simbolismo, un especial, era una reconciliación, ¿cierto? Era algo para acercarme a Dios, era algo, estas leyes eran, podríamos decir, espirituales, ¿cierto? Y también estaban las fiestas solemnes, sí, la vida alimenticia y la pureza que representaba o que también había que tener para cada uno de estos rituales. Sí, yo creo que yo estaba pensando en una isla que tal vez alguien
que está con nosotros se estará preguntando, ¿es necesario que yo estudie estas leyes, vaya a estos libros, que son leyes que ya están allá, que ya fueron abolidas por el simbolismo que tenían? Pero en realidad Dios tenía un propósito más allá del tiempo con estas leyes. Quería enseñar al pueblo y a nosotros a la vez lo terrible de las consecuencias de la desobediencia. Porque la desobediencia significaba tener que dar muerte a un inocente. En mi lugar. En mi lugar, que tomaba mi lugar. O sea, pagaba el precio, mi precio por mi falta, por mi desobediencia. Y allí Dios fue muy específico. ¿Por qué Dios? Uno ve a Dios en los primeros 5 libros que fue muy detallista con respecto a cómo tenía que hacer el sacrificio, la ceremonia, cómo tenía que hacer el animal perfecto, sin ningún defecto, qué tipo de ofrendas podía ir, para que el hombre, para que en ese entonces el pueblo de israelita, entendiese la magnitud de lo que había hecho, pero que a la vez entendiese la santidad de Dios, lo que significa acercarse a un Dios santo, a un Dios puro, perfecto, de que si bien se transgredió su ley, pero aún así ofrece el perdón. Por eso es importante la ley ceremonial que el pueblo de Israel tenía, y de ellas podemos extraer esta enseñanza para nosotros hoy en día. Sí, es algo muy precioso, aunque debe ser duro tener que sentir la vida del animalito cuando se iba por mi culpa. Exacto. Yo debería tomar ese lugar. También nos revela como es el título de hoy día, ¿cierto? A Jesús. A Jesús. Y esa es la razón por la cual tenía que ser la ofrenda o el sustituto perfecto. No podía ser de otra manera, por el simbolismo. ¿Por a quién representaba? Porque a quién la representaba. Obviamente, Monailda, que la comparación no es la mejor. Un animal perfecto y todo eso. Muy pequeña queda al lado de nuestro Salvador. Al lado obviamente, claro. Pero aún así enseñaba una valiosa verdad de que pronto, en ese entonces, cuando Dios dio estas leyes al pueblo de Israel, iba a llegar un momento en que sí iba a llegar a esta tierra la ofrenda perfecta por el pecado. Sí, también, además de las leyes ceremoniales, también nos habla de las leyes civiles, ¿cierto? Sí. Bueno, es como, eran como de uso doméstico, leo yo, hermano Cristian, en el sentido de que incluían las reglas, por ejemplo, de las herencias, de las tierras, las deudas, restitución de algún daño que podíamos causar, castigos legales que sí. ¿Sabe que cuando uno condenas podrían ser? Exacto, cuando uno lee esas secciones de la Biblia, en Levítico, por ejemplo, y todo eso, uno dice, pero qué increíble cómo Dios se preocupó de que no quedara nada lo ordenado que fue. Ordenado y que no faltase nada, cuidar la vida diaria de su pueblo y la restitución de propiedades cuando alguien le robaba algo a otra persona, cómo tenía que restituir, había todo especificado muy claramente. Entonces, estas leyes civiles tienen una connotación bien especial, hermana Hilda, porque esto nos recuerda y nos enseña que el pueblo de Israel era una nación teocrática, no una nación democrática, porque ocurría que cuando el pueblo hacía lo malo ante los ojos de Jehová, involucraba a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque sacaban su vista ¿de quién? De Dios. De Dios. Y un gobierno teocrático es aquel que es guiado por una cabeza mayor, soberana, y en este caso Dios. Por lo tanto, hoy en día la iglesia es teocrática también. Dios como cabeza suprema, y Dios ha establecido después sus ministros. ¿Para qué? Para que guíen al pueblo. En el caso del pueblo de Israel, Dios primero, y después Dios ¿a quién había llamado? A Moisés. Y después Moisés, con ayuda de otra persona, estableció grupos para que
diferentes personas estuvieran a cargo de todo el aspecto social del pueblo, para que todo fuera en orden. Y eso es sumamente importante para que se mantuviese el orden en el pueblo de Israel como una nación. Y de hecho la nación de Israel fue la primera nación en establecer este tipo de leyes. Y por eso hoy en día las leyes del pueblo de Israel escritas en la Biblia son un tema de estudio en las universidades, donde se estudia, donde están las personas que estudian Derecho. ¿Y por qué? Porque allí está la base. Y la base es Dios. Sí, es impresionante cómo Dios se preocupó de nuestra convivencia con Sí. nuestras personas alrededor. Y si alguno ha leído la Constitución de los diferentes países, están basadas en los 10 mandamientos. Sí. Y para allá vamos. Que esa sería, bueno, vamos más adelante. Sí. Primero vamos a ver la ley también de la salud, hermano Cristian. Ya, la ley de la salud. Dice la Biblia, hermana Hilda, que Dios se preocupa por nuestra salud. No dice, enseña la Biblia que Dios se preocupa de nuestra salud, de nuestro organismo. Es interesante saber de que al principio fuimos creados perfectos y por lo tanto como perfectos no había enfermedad. Pero todo cambió con la desobediencia, eso ya lo hemos mencionado en alguna otra oportunidad. Y aquí entra la ley de la salud. Le llamamos ley de la salud. ¿Por qué? Porque fue un decreto, un estatuto de Dios. Sí. Específicamente para este caso, para el pueblo de Israel. Uno puede decir, pero fue para el pueblo de Israel. No, pero en el sentido de que Israel, como pueblo, tenía que ser la luz del mundo. Sí, tenía que ser el ejemplo supremo. Supremo. Tenían que mostrar a todas las otras naciones alrededor quiénes eran ellos y mostrar a este Dios santo, perfecto y misericordioso y clemente para todo a quien se acercase a él. Sí, el propósito, podríamos decir que el propósito principal de la ley de la salud era proteger la vida, ¿ya? Algo Sí. que siempre ha salvaguardado Dios, porque no quiere incluso que nos perdamos, porque es nuestra vida la que también perderíamos, ¿cierto? Nuestra vida eterna. Y bueno, a través de prevenir enfermedades, a través de la higiene, Sí. de la buena y correcta alimentación, del cuidado de nuestro cuerpo. Dios quiere promover estas cosas. A lo mejor ahora hay estudios, a mí me causa curiosidad de Sí. que hay estudios, por ejemplo, hace un par de años atrás, de las horas que debíamos dormir. Sí. Se motiva al consumo de agua, Exacto. de fibra, de fruta, cuando Dios en su palabra ya había Establecido esa dieta. sí, ya no había dicho la forma correcta. Muchas Sí. veces uno va al médico por alguna enfermedad y le prohíben ciertas carnes. Exacto. ¿Mm? Y que están escritas en la palabra de Dios, en esta ley de la salud, como nuestra hermana, como usted, mi hermana Isla, está mencionando. Sí, y esto tiene una connotación mucho más profunda, porque nos recuerda de que tenemos un deber nosotros con nuestro cuerpo ante Dios. Somos administradores también de nuestro Somos cuerpo. administradores, mayordomos de nuestro cuerpo, mayordomos de lo que comemos, de cómo nos alimentamos. Entonces, de las leyes que ya hemos analizado, tanto ceremonial, civil y la ley de salud, la ley ceremonial, como ley ceremonial, dejó de ser o fue abolida porque en Jesús se cumplió la ofrenda perfecta. Ya no fue necesario más sacrificios, más rituales, más fiestas solemnes, nada de eso, porque ¿qué ocurrió cuando Jesús murió en la cruz? La Biblia enseña que el velo del templo se rasgó en dos, dando a entender de que se abría el paso hacia la presencia misma de Dios libre. ¿A través de quién? Del sacrificio de Jesucristo. Por lo tanto, esa ley ceremonial hoy en día ya no está vigente, ya no era necesaria, a pesar de que el pueblo judío, como rechazaron a quién, a Jesús, lo seguía haciendo. Sí. Recuerdo que una vez un profesor nos decía que
si le iba bien en un examen, ya no iba y presentaba 2 palomas, no sé, o en ofrenda de gratitud Sí. a nuestro Dios, Claro. o presentar los niños, ¿cierto? Ya no se hacía con un derramamiento ni de sangre, pero es porque representaba a alguien, ¿cierto? Yo les quiero invitar, si alguno tiene curiosidad, porque no podemos abundar en este Sí, no momento podemos, más, exacto. sobre ciertos alimentos que la Biblia nos recomienda no comer. En Levítico 11 puede leer ahí, Sí. y va a encontrar una lista de lo que es puro y de lo que es inmundo. Inmundo. Dios en su sabiduría creó todo perfecto, pero cada cosa en su lugar. Una función diferente. Una función. Entonces, cada animal que existe es perfecto en sí mismo, para lo que fue creado. Sí, En ese sentido, Dios, todo lo que creó es bueno. sí. Pero no todo lo que Dios creó en lo que es animales es correcto alimentarnos, porque así Dios lo estableció en su soberanía como creador. Sí. Y tiene también un fundamento del bienestar de nuestra salud, porque a través de los tiempos la ciencia ha avanzado y ha demostrado que hay ciertos animales que corresponden con los que habla la Biblia, Sí. de que son nocivos para nuestra salud el Exacto. consumirlos, ¿cierto? Animales limpios y inmundos por ciertas condiciones de eventos, digamos, nombrando el diluvio universal. Sí. Se nos permitió a los seres humanos, la misericordia de Dios, de que tuviéramos como alimentarnos de proteínas, de a lo mejor de un alimento más sólido que fortaleciera nuestro bienestar, que fueron algunos animales limpios, ¿no? Exacto. Bueno, pero como usted decía, hermana Hilda, no podemos profundizar más porque es un tema más amplio, pero muy importante también. Así que, si, como bien usted decía, si alguien está interesado, va a ir más allá, podemos comunicarnos para poder estar estudiando más profundamente. Bueno, vamos a continuar porque ya ha pasado el tiempo, hermana Hilda, y la ley ceremonial entonces ya establecimos que ya fue abolida por Jesús. Las leyes civiles también, de cierta manera, fueron abolidas porque Israel dejó de ser una nación teocrática. Perdió ese privilegio, ya dejaron, perdió esa organización que Dios le había establecido a ellos. De ser dirigidos directamente por el Creador. Por la cabeza como creador. Y por otro lado, de la ley de la salud, está claro ya, como ya lo hemos establecido, de que la ley de la salud permanece aún. ¿Por qué? Porque así Dios creó las cosas desde un principio y así van a permanecer hasta el final. Sí. Pero hay otra ley. Nos queda una. Y que con esta vamos a terminar. ¿Qué nos puede decir, hermano Cristian, sobre la ley moral? La ley moral la encontramos en los primeros 5 libros del Pentateuco, como ya hemos dicho, y nos referimos específicamente a la que está allí escrita en Éxodo capítulo 20, que son los 10 mandamientos escritos, como dice la Biblia, con el dedo de Dios y escritos sobre tablas de piedra y entregadas a Moisés para que Moisés después se las presentara al pueblo. Este es el pacto que Dios quería hacer. ¿Con quién? Con ellos. ¿Cuáles fueron? Dios estableció claramente: estas son mis ordenanzas. ¿Qué simbolismo representa ese? O no simbolismo, porque fue así. ¿Pero qué representa el que fueran escritas con la mano de nuestro Dios? Me acuerdo que una vez escuché a nuestro pastor Jorge Quesada, que mencionó la frase, la caligrafía de Dios, la letra de Dios. Y eso me gustó. Porque sí, tuvo que haber sido impresionante para Moisés ver allí una mano que escribía allí con su dedo y escribía en las tablas de piedra, y él veía y escuchaba a la vez seguramente los designios de Dios, los decretos de Dios, o resumidos en los 10 mandamientos que restan, que estos reflejan en manera, esto es importante. La ley ceremonial reflejaban algo, el sacrificio de Cristo, la ley civil, el orden de Dios que Dios ha ordenado, y la ley de la salud que Dios nos ama, nos cuida, nos protege. Pero la ley moral establece una verdad inmutable de que Dios es siempre el mismo y que Dios no puede cambiar, no hay mudación en Él, no hay
cambio absoluto en él. Él sigue siendo siempre el mismo. Y por lo tanto, como sigue siendo el mismo, cuando le entregó estos mandamientos a Moisés para que el pueblo fuese la luz del mundo, lo hizo con el propósito de que mostraran al mundo quién es Dios. Y esto establece la verdad inmutable en la Biblia, que Dios es un ser perfecto y santo. Y eso está representado de manera limitada para nosotros, para nuestra condición como seres humanos caídos, los 10 mandamientos. Entonces podemos decir que el propósito de la ley moral es que nosotros podamos reflejar el carácter de Dios hacia el mundo. Y nuestro Señor Jesucristo los amplía, Sí. Cristian, más allá. Y esto es lo interesante, amplía eso, no amplió la ley ceremonial, no amplió la ley civil, nada de eso. Amplió la ley de los mandamientos, la ley eterna de Dios lo amplió. ¿Cómo podríamos decir que lo amplió? Dios está tan preocupado por nuestro bienestar integral, ¿cierto? Nos hablaba de la convivencia, nos hablaba de la salud, nos hablaba de la ley ceremonial, que era nuestra vida espiritual, y ahora también nos habla de la ley moral, que es nuestro interior. Y si bien el mandamiento, por ejemplo, decía no matar, Sí. Cristo lo amplía diciendo que aquel que odia a su hermano ya es culpable de homicidio, podríamos decir. Entonces, Exacto. quiere que nos cuidemos no solamente de los hechos, sino de una manera tan profunda, tan particular, que lo que nosotros vamos almacenando aquí sea puro y santo para cuando nos presentamos ante Él. Ante Él. Qué importante entonces. Ahora podemos deducir claramente, hermana Hilda, que la ley moral, los 10 mandamientos, de ninguna manera pudieron haber sido abolidos por Jesús, porque Jesús los enalteció, los engrandeció, les dio una profundidad aún mayor que estaba enterrada en tradiciones, en mandamientos de hombres por el pueblo. Podríamos decir que no solo lo magnificó, sino que nos enseñó el sentido correcto que tenían. Correcto. De la observancia. Sí, de la profundidad que tenían ellos, de cuál era lo que realmente Dios quería. A lo mejor no era que no matáramos, sino que amáramos. Porque Claro. si decimos que odia, el que odia, quiere decir, en la inversa sería que deberíamos amar a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Exacto. Bueno, como al igual que la ley es ceremonial y todo, aquí podemos profundizar mucho más, pero en esta sección no podrá ser posible, pero lo que sí vamos a mencionar y recordar que cada mandamiento, estos 10 mandamientos, cada mandamiento establece un principio eterno. Por ejemplo, el que usted mencionó, no matar, establece un principio, preservar la vida. Sí, que es algo por lo cual Dios se ofreció a sí mismo. Exacto. Para que nosotros tuviéramos vida. Vida y vida en abundancia. Y esta vida en abundancia la tuvo Jesús porque Él fue obediente a su Padre hasta el final, y por lo tanto allí en ese famoso Sermón del Monte enalteció entonces esta ley eterna que fue escrita por el mismo autor de la ley, y por lo tanto esta ley entonces sigue aún vigente, porque mientras Dios exista, solo ahí va a existir. Y como lo recuerdo una vez, hermana Hilda, lo estudié, la ley de Dios, para entenderlo de una manera más práctica, es la propuesta de Dios para vivir una vida conforme a su voluntad. Amén. Hermano Cristian, también hay otra sección de la palabra de nuestro Dios que son los profetas, que son Sí, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, ¿sí? Que son la voz, ¿cierto?, de Dios a través de la historia. Exacto. Y las profecías, al decirlo de otra manera, nos dan un panorama completo de la historia. Y eso es bonito porque nos da esperanza, seguridad. Por ejemplo, lo que se ha cumplido estaba escrito, y eso nos da seguridad de que Dios cumple lo que ha hablado y lo que le habló a los profetas para que lo entregaran al pueblo. Pero tenemos estos profetas, pero aún así, como estamos analizando solamente el Antiguo Testamento, para la próxima vamos a estudiar entonces el Nuevo Testamento. Vamos a estudiar allí con qué nos vamos a encontrar, pero en el Nuevo Testamento vamos a encontrarnos con también una sección profética, ¿ya? Pero con un panorama
mucho más alentador. Todos los anuncios del Antiguo Testamento se cumplieron en Cristo. Sí. Podríamos decir que Él es el cumplimiento de todas las promesas que Dios le hizo a su pueblo y que sea el cumplimiento también, como usted decía, que lo vamos a ver más adelante, también nos da la garantía de que así como Él cumplió, también nos va a cumplir a nosotros ahora y va a regresar por nosotros. Esa es la mayor esperanza que tenemos y esa era la esperanza que los profetas transmitían al pueblo, de la primera venida del Mesías, pero también su regreso. Y ¿sabe qué recuerdo? A un personaje en la Biblia, que con esto ya vamos a estarnos despidiendo de todos ustedes, que fue Enoc, que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Sí, pero también el libro de Judas en el Nuevo Testamento nos dice que Enoc profetizó acerca de la segunda venida de Cristo, que vio la segunda venida que venía con millares y millares de sus ángeles a la tierra. Mire, cuántos siglos antes estaba entregando Dios a través de Enoc esta promesa de la redención final. Sí. Bueno, algo cortito de los libros poéticos, hermano Cristian. ¿Qué nos puede comentar? Los libros poéticos. Ya habíamos dado una pequeña pincelada al principio de los libros poéticos. Más allá de ser poesía, ya más allá de hablar del amor como hoy en día a lo mejor se puede entender, pero los libros poéticos tienen la particularidad, por decirlo de alguna manera, que están basados en diferentes situaciones de la vida, en el dolor, en la alegría, en el gozo, en el comienzo de un nuevo proyecto, y abarca muchos aspectos de la vida. La juventud, la vejez, los niños, el padre, la madre, el jovencito que está buscando a lo mejor, que quiere formar su familia o conocer a alguien, o está conociendo a alguien. Todo un sinfín de enseñanzas prácticas preciosas. Por ejemplo, el libro Proverbio, muchas de sus partes dice en algunas de ellas: está atento, hijo mío, a la voz de tu padre y no desprecies la voz de tu madre. Átalas a tu cuello, todos sus consejos, todo eso. Y así un sinfín de sabios consejos, hermana Hilda, para nuestro bienestar familiar, bienestar social, con nuestra relación con nuestros prójimos. Más allá de la estructura en la cual se escribió, de la figura literaria a lo mejor, de poesía, podemos decir que son libros que nos enseñan sabiduría, que nos transmiten a nosotros enseñanzas. Y la pregunta sería, cada vez que yo abro la palabra de nuestro Dios, ¿qué me quiere decir Cristo? No, el sentido de cuál deberíamos al leerla, más allá de orar, ¿cierto? Y rogar a Dios que el Espíritu Santo esté presente en ese momento como autor de la palabra de nuestro Dios, también deberíamos abrirla y preguntarnos, ¿qué enseñanza me va a dar Cristo? Aún en los libros históricos, como hablamos, que son historias, pero también tienen un trasfondo, una enseñanza espiritual que yo puedo extraer para mi vida el día de hoy. De los 66 libros, no hay ningún libro que esté de más. Eso está claro, y por lo tanto, eso queremos dejar a cada uno de ustedes, amigos y hermanos, en la fe, que la importancia entonces de profundizarnos, de como aquel hombre que hablamos la última vez, que comenzó a trabajar la tierra y a profundizar en la palabra para encontrar tesoros valiosos, primeramente como lo hemos analizado en el Antiguo Testamento, pero la Biblia no es solamente el Antiguo Testamento, en el fondo es un libro, pero en él encontramos 66 secciones, por decirlo de alguna manera, para nuestro bienestar. La invitación entonces es que cada uno de ustedes pueda, si no nunca ha leído o ha leído solo pasajes al azar, de que pueda comenzar estas lecturas bíblicas y con el propósito de que Dios nos esté educando. Así queremos invitarles también a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, ¿cierto? A través de Facebook, de YouTube,
Instagram también. Que puedan activar las notificaciones, que puedan compartir también estos videos. Sí, estar atento a alguna actualización y todo eso, porque vamos a seguir con ustedes, con la ayuda de nuestro Dios, compartiendo más de la palabra de nuestro Dios en esta sección de Agua Viva. Nos despedimos entonces, hermana Hilda, de todos ustedes, queridos amigos y hermanos en la fe. Que Dios les bendiga, les guarde y gracias por estar en nuestra compañía. Sí, que Dios les bendiga y hasta el próximo podcast.